Buenos días, estimados estudiantes, soy el profesor Osvaldo Carreño. Este es el contenido 3.2, que es la variación, la parte 2 de variaciones fenotípicas y genotípicas, acción del ambiente, desechos tóxicos, es básicamente lo que vamos a ubicar aquí, mutaciones debidas a la luz ultravioleta, mutaciones debidas a sustancias químicas. Cuando estamos hablando entonces, vamos a recordar un poco los conceptos. Tenemos que recordar el concepto de población, el cual es un grupo local de individuos que pertenece a una especie dentro de la cual ocurre apareamiento real o potencialmente, es decir, hay diferentes sexos y no hay ningún impedimento para que se reproduzcan entre sí. La población es una entidad genética abierta que puede intercambiar genes con otras poblaciones de la misma especie, mientras que la especie y las categorías taxonómicas superiores y es una entidad cerrada que no puede intercambiar genes con otras entidades. Las poblaciones entonces van a ser dinámicas, pueden crecer, expandirse o disminuir y contraerse mediante cambios en la tasa de nacimiento o mortalidad, o por migración o fusión con otras poblaciones. Así se puede simplemente ir desapareciendo el pool genético de una población, el reservorio genético de una población puede acrecentarse, puede ir disminuyendo. Esto entonces va a estudiar la organización de la variación hereditaria en grandes grupos de organismos determinando estadísticamente las frecuencias alélicas y genotípicas de esos grupos y los cambios de esas propiedades en el tiempo y en el espacio. En pocas palabras, el estudio de la genética de poblaciones va a ser el estudio de la herencia colectiva y la variación en los organismos que habitan en un área o región específica. Y si hablamos de todo el planeta, bueno, en todo el planeta. Entonces, para centrarnos un poquito más, la genética de población explica los cambios causados por mutaciones. Por las mutaciones, las cuales crean nuevas variaciones llamadas alelos y generan una variabilidad sobre la cual actúa la selección natural. Esta variabilidad se conoce como patrimonio o acervo genético. Así entonces, la evolución va a ocurrir cuando cambian las frecuencias alélicas de los genes en una población. Viendo el ejemplo, avanzando un poquito en los temas, todos los seres humanos surgimos de África. Si voy con esa premisa, todos los seres humanos deberían ser negros o de color oscuro de piel, para ser políticamente correcto, por lo menos una cosa pues. Sin embargo, no es así, porque tenemos diferentes razas que fueron evolucionando debido a que fueron mutando y creando variaciones en el color de la piel. Por ejemplo, si no estoy mencionando ni siquiera rasgos físicos como tal. Ejemplo típico, las mariposas de Manchester. Cuando comenzó la revolución industrial, había antes de comenzar la revolución industrial, con la historia corta es lo que está escrito ahí, pero a mi manera, había una serie de mariposas en Manchester que eran de preferencia, la preferencia de esa mariposa o la presión selectiva de esa mariposa, la mayoría eran blancas, porque se lograba mimetizar con los líquenes que estaban presentes en la zona. Una vez comenzada la revolución industrial, el hollín fue marcando los troncos a donde se paraban las mariposas, y ese fue poniendo opaco el color, y por lo tanto las mariposas fueron cambiando de color. Entonces ya, o en vez de haber una preferencia hacia las blancas, ahora había una preferencia para el mimetismo con las oscuras. Las oscuras eran las que se podían proteger de los depredadores en los árboles, mientras que las claras no. Entonces eso originó un cambio en las frecuencias alélicas de esas mariposas. Que veíamos la imagen, era lo que estaba indicando, esas mariposas que se mimetizaban con los líquenes antes de la revolución industrial, y estas eran sus contrapartes oscuras que eran depredadas por las aves. Sin embargo, podían reproducirse si no fueran estado presentes. Con la revolución industrial, las proporciones aquí cambiaron. Estas mariposas eran la mayoría y estas pasaron a ser la minoría. Entonces, ese cambio en las frecuencias alélicas y genotípicas se conoce debido a procesos que van a originar dicho cambio. Esos procesos van a ser dos: procesos direccionales y procesos dispersivos. Los procesos direccionales son aquellos que cambian las frecuencias de forma predecible en cantidad y dirección. Las poblaciones se consideran de tamaño infinito. Recuerden el modelo de Hardy-Weymer o el principio de Hardy-Weymer que mencionamos en la presentación anterior. Ejemplos de los efectos ejemplo de ellos van a ser la migración, la mutación y la selección. Los procesos dispersivos se dan en poblaciones pequeñas por efecto de muestreo, es decir, quedan pequeñas cantidades de la población.
Los cambios en frecuencia son predecibles en cantidad, pero no en dirección. En el caso de la deriva genética, es el caso o el ejemplo, va a ser la deriva genética de la consanguinidad. Aunque esta última puede darse también en poblaciones grandes con apareamiento no aleatorio. ¿A qué me refiero eso con la consanguinidad? Bueno, a padres que pertenecen a la misma familia. Se veía mucho en la realeza que por mantener el título real en la familia, pues se casaban primos entre sí, a veces inclusive hermanos. Entonces eso originaba un cambio en la frecuencia alélica y también entonces generaba enfermedades. La hemofilia sería un ejemplo de ello. Profundizaremos más adelante. Para ubicarnos, en el anterior mencionamos, a principios del siglo XX hubo un matemático inglés que se llamó Hardy y el matemático alemán que se llamaba Weinberg propusieron las condiciones necesarias para que una población no evolucione. Ellos simplemente dijeron las poblaciones no deben evolucionar y ahí no sufran cambios. Recuerden que la matemática debe dar un número exacto. Si hay evolución, varío ese número. Bajo esas condiciones ellos establecieron unas premisas, que son las que mencionamos anteriormente, pues simplemente que no deben haber alelos nuevos mediante mutación, no debe haber migración, no debe haber selección de pareja, la población debe ser grande, eso no se refería al número infinito, no debe haber selección natural. Eso es imposible en la naturaleza, pero matemáticamente se puede y nos permite establecer un cálculo de las variaciones que puedan ocurrir en una población. Así, en el ejemplo de las mariposas de Winchester, de la cosa esa que mencioné, el nombre, hubo un cambio alélico y ese cambio alélico lo puedo calcular bajo las premisas o el modelo de equilibrio de Hardy-Weinberg. Es el ejemplo que vemos allí, que ya quedamos en la clase anterior, que lo vamos a explicar a mayor profundidad y vamos a hacer algunos ejercicios en la clase presencial. Procesos que van a cambiar eso ya lo mencionamos: mutación, migración, selección natural y deriva génica. La migración, que no la habíamos explicado a profundidad, la vamos a entender como flujo genético. Son las poblaciones, raramente son sistemas cerrados. Estos, al ser sistemas cerrados, pueden llegar individuos o pueden irse individuos de una población. Evidentemente tienen que ser la misma especie lo que entran para que puedan aparearse entre sí. El otro individuo debe encontrar una población de su misma especie para que pueda aparear y los alelos se puedan transmitir de una población a otra. Entonces, de allí que la migración sea importante para fomentar la variabilidad genética de una población. En pocas palabras, mientras más variada sea una población, mientras más flujo genético tenga, más resistente es la población, y eso nos va a permitir que la población pueda permanecer en el tiempo. ¿A qué se refiere esto? Y vamos a dar el ejemplo típico que yo siempre doy. Las cucarachas vienen desde antes de los dinosaurios y todavía están en la tierra y no las podemos matar. Es una plaga. Donde vea, mátela, no hay problema, ellas se reproducen como nada. Eso es porque ellas son altamente adaptables, ellas tienen alto flujo genético, sufren altos niveles de mutación, entonces básicamente son perfectas. Y por eso nos vamos a acabar todos los seres humanos y las cucarachas seguirán estando presentes en el planeta. La migración entre grupos aislados es un suceso de gran importancia porque los complejos génicos de adaptación se rompen, la frecuencia alélica se altera y en general todas las diferencias génicas entre las poblaciones se van a reducir. El patrimonio genético de una población puede variar por el aporte o sustracción de alelos dentro de una población. Si aporto alelos y ese alelo es beneficioso para la población, pues va a haber un proceso de evolución. El otro proceso entonces es la mutación, simplemente un cambio en el material genético que puede ser debido a factores externos, factores ambientales, que puedan generar una mutación a nivel de las células germinales, es decir, a nivel de lo reproductivo, porque si sea una célula mitótica, pues simplemente no va a haber ningún cambio posible que hacer. De allí vemos entonces ejemplos con las mutaciones que generalmente se trabajan, que son las mutaciones que ocurren en las mariposas, son las que estudiamos en biología. Agentes mutagénicos que podemos mencionar: tenemos agentes físicos, rayos X, rayos ultravioleta, rayos gamma, radiaciones alfa, beta, explosiones nucleares, absorción de ADN, absorción de radiación o de sustancias químicas en el ADN que pueden modificar la composición de ese ADN, además de agentes químicos que pueden
favorecer la modificación de ese ADN. Las consecuencias de esas mutaciones pues, van a depender del número de nucleótidos que estuvieran involucrados, del tipo de célula, de la posición del cromosoma en donde ocurre la mutación. Las mutaciones son en sí la materia prima para la evolución. Como lo dije anteriormente, no todas son beneficiosas, algunas son perjudiciales, pero la evolución se centra en aquellas que le dieron una ventaja evolutiva a un grupo de individuos en una población. De allí que entonces, para explicar un poquito cómo afectan esos agentes mutágenos, si hablamos de radiaciones, pues las radiaciones van a generar un cambio en los pares de bases. Esos pares de bases pueden hacer que haya una sustitución de un par por otro, también que se puedan unir pares entre sí, es lo que tenemos ahí explicado. Y esto va a hacer que en el proceso de transcripción del ADN pueda haber un error, y al haber un error y ese error mantenerse en el tiempo, porque hay mecanismos de reparación del ADN, se pueda dar como tal un proceso de mutación. Los mutagenos químicos crean lo mismo, cambios en la secuencia de ADN que van a originar que se pueda cambiar la información genética como tal. De allí entonces también pueden haber sustancias análogas a las bases nitrogenadas que puedan hacer un cambio en la lectura del ADN, y todo esto va a dar como resultado mutación. Sustancias intercalantes, lo mismo, una sustancia que va a hacer que haya un salto en la lectura de bases nitrogenadas. Ese ha sido todo por hoy. Recuerden que estas láminas las tienen presentes en el aula virtual. Gracias por su atención, que tengan feliz día.